necesito hacer este vídeo porque las cosas están cambiando. Pero si siempre estamos cambiando, Víctor, porque la vida es una realidad temporal en constante transformación, así que seguro que sientes que estás viendo un cambio radical cuando simplemente sea uno más que te parecerá especial porque lo estás viviendo ahora. Exacto, sí, probablemente. A ver, en realidad es un cambio que se lleva produciendo durante el último año y que quería materializar con este vídeo. Y es que ahora pienso que el bien y el mal no existen. Nada, vamos, que no. Pero yo, de siempre, bueno, desde que tenía 13 años, he pensado que las cosas estaban bien o mal independientemente del punto de vista. Es decir, que ante cuestiones como ¿deberían los niños de 5 años ser obligados a ir a la escuela? Yo pensaba que había una respuesta universalmente correcta. Y aunque yo creyese que sí, habría que obligarles, tú creyeses que no. Frances creyese que sí, pero siempre que se asegurasen los medios. Y Gazir creyese que no, pero que el gobierno debería incentivar a las familias a que acudieran. Aunque todos creyésemos cosas distintas, yo pensaba que solo uno tenía razón y el resto no. O que nadie tenía razón, pero que conversando y razonando podría llegar a hacer lo correcto algún día, porque eso es lo único que importa. A esta visión se la llama realismo moral, y a mí me hacía estar siempre muy motivada a discutir sobre justicia y ética, porque hacer el bien es lo más importante del universo, y yo me sentía una especie de mensajera y exploradora de lo correcto. Todo empezó cuando vi aquel vídeo de Dallas Review sobre la tauromaquia. ¡Oh! La tauromaquia es tan brutal y terrible que quiero hacer algo para cambiarlo. Los meses pasaron cuando una amiga de mi padre me dijo: hombre, yo creo que los toros sufran durante 10 minutos después de tener una vida de calidad es mucho mejor que la vida de los animales que nos comemos cada día. Y yo, que no quería quedar como una hipócrita nunca más, me hice vegetariana. Las injusticias me preocupaban. Me inspiraba la superioridad moral de los movimientos sociales contra el racismo, la homofobia, el machismo, pero sobre todo la pobreza. Y estaba empezando a tontear con una ideología en concreto: el comunismo. Así que fui a preguntar a la sede de mi barrio. Me moló el rollo, pero no me acaba de convencer del todo. Yo buscaba una fundamentación moral elemental y ellos solo me ofrecían una organización política. Me captó mejor el libertarianismo, cuando en una clase de filosofía mencionaron a John Locke y sus 3 derechos morales naturales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero en general me convencía. Así, el capitalismo me empezó a parecer lo mejor que hubiera existido nunca. De la noche a la mañana tenía un sistema ético que justificaba por qué las personas eran derechos morales. Obvio, tienen derechos por naturaleza. Y además, eso implicaba que yo tenía un sistema político basado en la libertad y en la propiedad privada, con el que podía dar mi opinión sobre cualquier tema de actualidad. No se debería restringir un mercado para proteger unos gremios que limitan la libertad de otros a trabajar. Solo el consentimiento entre individuos libres debería limitar nuestras posibilidades de vida, en un estado artificial y corrupto. Aunque todavía había temas que me parecían importantes y seguía sin solventar. Las embarazadas tienen derecho natural a ser libres, pero no sé si los fetos tienen derecho a la vida. ¿Por qué las personas tienen derechos? Yo resonaba mucho con el objetivismo de Ayn Rand. También me chirriaba que mucha de la gente que defendía ideas libertarias no lo hiciera desde la superioridad moral de respetar los derechos naturales inviolables de las personas, sino desde una perspectiva práctica y económica. Argumentaban que el capitalismo funcionaba, les importaban más las consecuencias que la justicia. Entraba el año 2020, cuando en uno de los debates de los jueves mi profesor de filosofía me preguntó: ¿pero por qué dices que hay que respetar el derecho a la propiedad de la gente, no cobrándoles los impuestos que ayudarían a los desfavorecidos a ser más felices? ¿Felices? ¿Es acaso la felicidad un derecho natural? Por aquella época, yo estaba escribiendo mi trabajo de investigación de bachillerato sobre la justificación natural de los principios morales libertarios, y había un nuevo sistema que comenzaba a convencerme mucho más en distintos aspectos de mi vida: el utilitarismo. ¡Qué maravilla cuando todo te cuadra a la perfección! La idea de los derechos intrínsecos me estaba limitando mucho y cegando de lo que realmente importaba: la felicidad y el bienestar del mayor número de gente. Y por eso los seres humanos importan y no hay que matarlos, porque pueden ser felices y eso es importante. Y por eso el sufrimiento es malo y el maltrato animal también. Y la desigualdad también, porque la sociedad es buena onda cuando todos somos tratados con equidad. Y quiero hacer a mis amigos felices. Todo cuadra. Y esta fue mi visión del mundo, aunque con variaciones del utilitarismo clásico dentro de las ideas consecuencialistas, hasta que, hace un año, en Oxford, me piqué con un muchacho de Cambridge que también era utilitarista. ¿Pero por qué ibas a defender el utilitarismo? Si se fundamenta en reducir el sufrimiento, pero no da una justificación última de por qué eso está esencialmente mal. Yo ya había escuchado críticas a cualquier teoría ética universal, como la paradoja naturalista,
que afirma que el ser y el deber ser no pueden tener conexión. Y como el mundo real sí existe, la verdad moral nos la teníamos que estar inventando. Así que proyecté mis inseguridades sobre el realismo moral en nuestras ideas utilitaristas. Y aunque él me hizo la carta de la apuesta de Pascal, pero cambiando a Dios por la verdad moral, que yo no supe muy bien cómo refutar, yo cada vez tenía más claro que no había peras en el peral y que parecía más bien un olmo. Las ideas nihilistas ya se estaban apoderando de mí, y uno de los conceptos que más sentido había dado a mi vida hasta entonces, como era el realismo moral, se estaba derrumbando sin un plan B. En ese aspecto, este año ha sido bastante duro. Me he sentido desmotivada, no tenía claros mis principios, sentía que preocuparme por los demás no tenía sentido lógico, pero que preocuparme por mí tampoco. Así que he ido sin rumbo, sin valores, sin grandes preferencias ni planes serios a largo plazo, apenas motivada por pasármelo bien y acumular experiencias. Incluso he llegado a decir que mi superpoder es que todo me da igual. Me va a matar esta actitud de todo me da igual. No me rayes. No es importante. Mira qué carita de pena falsa pongo para que me dejes de rayar. Y aunque esta filosofía podría ser un buen truco para gestionar situaciones difíciles, en el fondo es un problema, porque no está contando toda la verdad. Porque en el fondo, Víctor, hay cosas que sí que te importan. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y... Déjame contarte algo. Al igual que Dios no tiene que existir para que seas amable con los demás, tú no necesitas un marco moral absoluto para preocuparte por las cosas y darles importancia. Así como no es necesario que creas en una naturaleza metafísica del libre albedrío que hace que los seres humanos escapen del mundo determinista para poder juzgar a criminales y a malhechores. Siento que te han vendido la moto, Víctor, que has comprado ideas demasiado abstractas, mal fundamentadas e innecesarias para explicar algo que no es tan difícil, que te preocupas por los demás y que quieres que todo el mundo sea lo más feliz posible. Es que lo sabía. No te tienes que volver loca, tus intuiciones existen y las explicaciones no se te tienen que ir de las manos, porque en el mundo real las cosas pasan, y si pasan... Se le saluda. Hola, Fran y Rola. Hola Vic, ¿cómo vas? ¿Quién crees que va a ganar la FMS mañana, Frances? Gambit. ¡Correcto! ¿Nos vamos ya? Chao. Yo. Las cosas han cambiado desde Oxford, y por eso, en este vídeo, me suscribo públicamente al antirrealismo moral. Para mí, declararme antirrealista moral significa dejar de pensar que hay una realidad moral objetiva, dejar de pensar en lo que está bien y empezar a pensar en lo que a mí me parece bien, subjetivamente. Que mi empatía existe en mí independientemente de si hay o no una teoría ética moral. Y al igual que a la gente le pueden gustar los piercings y a otros llevar la ropa al revés, a una le puede gustar el bienestar y le puede disgustar el sufrimiento. Y soy consciente de que mis discusiones éticas ahora van a parecerse más a una discusión estética sobre qué cuadro te parece más bonito, pero es que tampoco hay mucho más. Muchas de estas ideas las he ido asentando esta semana previa a la FMS Internacional. Leyendo el blog Essays on Reducing Suffering de Brian Tomasic, que por supuesto os recomiendo un montón, y que me ha introducido a este debate clásico sobre la ética, y que con este vídeo quería oficializar mis pensamientos, dar la cara, que muchos me preguntáis, Víctor, ¿tú qué piensas? Esto pienso. Y nada, eso, desde Bogotá, con amor, se despide Rabia.